Bien, vamos a terminar la sesión del día de hoy. Les voy a ir explicando qué es lo que escribí acá, qué es lo que estaba viendo el día de hoy en el euro dólar. ¿Se acuerdan que el día de ayer, lunes, estuvimos en una fase de acumulación, tal como lo vimos aquí? Estuvimos acumulando, sobre todo acá entre la sesión de Londres y la sesión de New York, estuvimos en acumulación. Luego hicimos una expansión, una pequeña expansión, buscando el Fair Value Gap diario, ¿ok? Que aquí, entre esta línea y esta línea, está el Fair Value Gap de un día, y en esta línea punteada de acá del centro está el Consequent Encroachment, ¿cierto? Que sería la parte central de ese Fair Value Gap de un día. ¿Qué es lo que yo esperaba? Y les había dicho el día de ayer lunes, es que hoy existiera una manipulación del máximo del día lunes, se llevara el máximo el día lunes y existiera una manipulación dentro de este Fair Value Gap del día de hoy. Por lo que estoy viendo, hoy estamos en esa zona y se están tomando los máximos y se están dejando mechas, por lo que puede ser que tengamos una expansión bajista durante el resto, digamos, del día martes, y el miércoles tenemos que estar atentos porque si nos mantenemos por encima del precio de apertura del día domingo, que es esta línea morada que yo tengo aquí, es probable que el día miércoles, si se lleva el máximo del día martes, es probable que el máximo de esta semana lo veamos el día miércoles, ¿ok? Por lo pronto, el día martes estamos rechazando acá. En esta zona se está rechazando, así que es posible que el día de hoy martes se haga el máximo de la semana también. Dependiendo de cómo se vaya desarrollando el precio durante el día, veremos si se puede crear un máximo siguiente el miércoles, o si el miércoles va a ser el retroceso del día martes, que hoy, si rechazamos en esta zona y caemos por debajo del precio de apertura o incluso hasta el precio de apertura del día domingo, el miércoles lo que veríamos es un retroceso, que sería un movimiento al alza. Si es que hoy rechaza el Fair Value Gap, veríamos el miércoles un movimiento al alza a rellenar toda esta caída del día martes, si es que la hace el día de hoy, y luego expandiría nuevamente el día jueves para retroceder el día viernes a ese 30 o 20%, ¿ok? Y esa sería como la expansión, digamos, que tendríamos durante esta tercera semana de octubre. Bien, ¿por qué espero que el movimiento sea bajista? Porque en el diario estamos bajistas, ¿cierto? Según lo que estábamos viendo, acá está rechazando este Fair Value Gap. Lo que se espera es que rechace este Fair Value Gap y venga a buscar estos mínimos que están por acá por debajo, ¿bien? Y aparte que nuestro order flow está totalmente bajista, aunque aquí podamos tener una especie de cambio de estructura, ¿ok? Pero solo fue con mechas, no tenemos un cierre como muy pronunciado por encima, así que tenemos que estar pensando en que el precio puede caer rechazando este Fair Value Gap del día de hoy. ¿Qué es lo que estaba esperando aquí? Que el precio se pusiera por encima de este máximo, se lo llevara y me hiciera un patrón como un modelo de 2022 para vender y dejar vendiendo durante el día, ¿ok? Es probable que esto siga cayendo, pero no me muestra puntos de entrada aquí, o al menos yo no los veo muy claros, ¿ok? Para entrar en ventas y dejarlas corriendo durante el día. ¿Qué pasó entonces durante las dos sesiones del día de hoy? Durante Londres y New York tuvimos acá la apertura de este día martes, línea azul que tenemos por acá es el precio de apertura de la medianoche. Nos pusimos por debajo del precio de apertura de medianoche. A las 2 de la mañana abre Londres y a las 5 de la mañana tenemos el impulso de Londres, el impulso alcista, buscando este Fair Value Gap. ¿Por qué vendí en esta zona? Porque el precio se había llevado el máximo anterior y también estaba rebotando en la apertura del Fair Value Gap de un día y casi llega al previous daily high, ¿ok? Al high del día anterior, del día lunes, y aquí nos hizo una estructura, a ver si lo podemos ver en 2 minutos, una estructura de quiebre, ¿cierto? Que tuvimos swing high, swing low, nuevo swing high que se lleva al anterior, tenemos el Fair Value Gap aquí, ruptura hacia abajo y aquí tenemos Fair Value Gap, ¿cierto? Y ahí puse mi entrada con mi stop loss arriba y buscaba más o menos un 1 a 2. ¿Qué es lo que hizo? Que el precio llegó al 50% del impulso. Bien, aquí estamos, llegó al 50% del impulso y luego siguió subiendo para aquí a las 7 de la mañana, que este fue el otro error que cometí, que entre las 5 de la mañana y las 6 de la mañana no hay que operar porque ahí no hay escenarios para entrar, ¿ok? Lo ideal es buscar un escenario entre las 2 de la mañana, las 5 de la mañana y desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, que ese sería horario de Londres. Bien, en este caso el patrón de entrada en Londres estuvo aquí justo antes de que, digamos, cierre la Kilson de Londres y se empieza a solapar con New York, ¿cierto? A la Kilson de New York, aquí tuvimos swing high, perdón, swing low, swing high, un nuevo swing low,
ruptura de este swing high anterior y luego tuvimos aquí Fair Value Gap, y aquí podríamos haber entrado en compras y haber dejado hasta el Fair Value Gap de arriba o del Fair Value Gap diario o hasta este máximo, ¿ok? Esa era la operación de Londres, pero yo cuando llegué estaba el precio por acá por arriba. Entonces, ¿qué es lo que esperé? Que el precio me hiciera esta ruptura de estructura y me llevara hacia abajo. Entonces, ¿qué pasó? A las 7 de la mañana tuvimos el nuevo impulso, ¿cierto? De la continuación de esta entrada de acá de Londres. Y ahora sí nos llevamos el CE del Fair Value Gap diario, que sería la mitad de ese Fair Value Gap diario. Y casi llegamos a la parte del cierre del Fair Value Gap de ese día, casi lo llenamos prácticamente por completo. Acá ya se llenó por completo, bien, y lo está rechazando. Y aquí, ¿qué es lo que hice? Exactamente lo mismo, tuvimos ruptura de estructura en esa zona en 2 minutos, que se veía mucho más claro, y en 1 minuto busqué un Fair Value Gap que era este que estaba aquí, y aquí fue como entré de manera manual y puse mi stop loss por acá por encima. Bien, ¿qué es lo que buscaba? Buscaba más o menos esta zona de acá donde teníamos este imbalance, pero ¿por qué lo cerré? Acá en esta parte le puse aquí, cierro aquí porque no me gusta la estructura en 1 minuto. Tenemos noticias y tenemos noticias. En 1 minuto me estaba haciendo una estructura un poco fea, ¿cierto? De bastante indecisión. Lo único que estaba haciendo aquí era el Power of 3. Estaba acumulando, luego manipula y luego distribuye, ¿ok? De hecho lo estaba pensando que esta era la acumulación para luego distribuir y bueno, simplemente por un tema de miedo la quité y no la dejé correr. De hecho tenía la operación protegida hasta por aquí, tenía mi stop loss acá y no me hubiese sacado el stop loss, la tenía protegida, pero esta acumulación de acá, esa estructura que estaba haciendo aquí me hizo dudar mucho en 1 minuto. Entonces ahí fue donde tomé la decisión de cerrar la operación en un 1 a 1 y recuperé, digamos, la pérdida de acá y quedé como con $7 en positivo, ¿ok? O sea que recuperamos la pérdida esta y quedamos con un poquito de profit el día de hoy, pero aún estamos por debajo de los 6.000, o sea que todavía tengo que volver a los 6.000 para poder arriesgar un 1%, porque en estas operaciones arriesgué un 0,5 por cada una, ¿ok? Por eso me di, digamos, el lujo de poder abrir 2 operaciones, ya que mi riesgo diario es de un 1%, es lo máximo que puedo perder. Aquí me hizo la ruptura de estructura, abrí aquí la operación y luego tuvimos la distribución de este Power Free, ¿cierto? Acumulación, manipulación y luego distribución, llevándose estos low y llegando prácticamente a este Fair Value Gap que teníamos aquí y llenando todas estas ineficiencias, ¿bien? Llenando toda la subida de Londres. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos el retroceso de la subida de Londres, como la podemos ver acá, toda esta subida. Tuvimos el retroceso, que esto tenía que pasar para venir a llenar esta zona. Y luego el precio empieza a retroceder. Aquí yo les había escrito en esta parte, aquí les había puesto aún espero la expansión bajista del martes cuando cerré la operación y luego expandió, ¿cierto? Y acá ahora en New York buscamos una continuación de la subida de London, ¿cierto? Cuando el precio ya estaba cayendo, escribí esto porque aquí lo que había que buscar era una continuación de la subida de London, ¿cierto? Que era toda esta subida de acá, tuvimos el retroceso y en New York, ¿qué es lo que esperábamos? Una continuación de esta expansión alcista, ¿ok? Y aquí la hizo, vino a llenar toda esa caída y nuevamente se llevó prácticamente todos los máximos anteriores junto a llenar ese Fair Value Gap diario por completo, ¿bien? Entonces tuvimos una estructura bastante bonita, no la supe aprovechar por temas de miedo, porque no dejé esa operación corriendo por la noticia, ya que no tengo mucha experiencia, digamos, con operando de esta forma antes de noticias, ¿ok? Sí después de noticias, pero no antes de noticias, entonces no tenía mucha confianza en dejar la operación, a pesar de que la tenía protegida, ¿ok? Para la próxima voy a aplicar eso, que cuando ya la tenga protegida la voy a dejar nomás y que pase lo que tenga que pasar, sobre todo si se está rechazando un Fair Value Gap diario, que era lo que venía pensando desde el lunes, ¿ok? Desde el día de ayer, tal como pasó aquí. Luego tuvimos la expansión, si se dan cuenta acá en esta parte no nos llevamos este mínimo, que me hubiese gustado que se hubiese llevado el mínimo de London para entrar en compras y buscar esta expansión, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Si tomamos un Fibo desde aquí hasta acá arriba, tomamos toda la expansión que tuvimos, el precio llegó a un 78.6, a una zona OT, zona de discount. Acá arriba tenemos nuestro precio de apertura de las 8.30. ¿Y qué pasó? Que el precio nos hace aquí un pequeño descanso. También no vi aquí nada que fuera parecido al patrón que utilizo para entrar en una operación, que a mí me hubiese gustado que estuviese sido de esta forma, ¿ok? Y
esta expansión hubiese sido tal cual y luego el retroceso que se hizo acá para entrar en compras, ¿ok? Eso era lo que estaba esperando, pero lo hizo de esta forma que igual era válido. Si tomábamos este mínimo de acá con un Fibonacci y lo tomábamos hacia arriba, nos damos cuenta que estuvimos en un 78.6, teníamos una zona OT para comprar, ¿cierto? Pero prefiero irme con el patrón de este tipo que me da un poquito más de confianza y estoy un poco más acostumbrado a verlo. Bien, y ahí tuvimos toda esta expansión alcista, que ahí entre las dos operaciones podríamos haber tenido un ratio de prácticamente 1 a 16. De hecho no, 0.5 a 16. Si hubiésemos sacado esta caída y hubiésemos tomado esta subida de acá, pero acá fue por miedo que la cerré, a pesar de tenerla protegida, y acá no vi ningún escenario simple que de tomar al menos en un minuto, ¿ok? Tampoco quise bajar a temporalidades más pequeñas porque quería tener una confirmación de una temporalidad más alta. Y aquí teníamos Fair Value Gap en esta zona, rupturas de estructura y luego impulso alcista. Bien, pero me hubiese gustado que se hubiese hecho en mínimo un minuto, tal como se hizo acá en Londres, que hubiese sido acá. Bien, y ahí quería comprar buscando lo que les puse acá. Ahora en New York buscamos una continuación de la subida de London, como lo está haciendo en este punto. Me ha costado bastante pasar la primera fase de esta cuenta de fondeo, pero me está dando bastante experiencia, por lo que me va a facilitar después las próximas, que la próxima meta va a ser la de 15.000 y la siguiente va a ser la de 50.000, y ya para dentro de unos 2 años más la de 100.000. Serían más o menos las etapas que quiero ir pasando. Por ahora sería pasar la de 6.000, de aquí a fin de año pasarle a 6.000 y haber hecho el primer retiro. Luego a inicios del próximo año 2024 comenzar la cuenta de 15.000, para mediados de 2024 ya tener la cuenta de 15.000, haber pasado las dos fases y haber hecho un primer retiro, y para el segundo semestre de 2024 comenzar con el fondeo de 50k, ¿ok? Empezar con una cuenta de 50k y para finales de 2024 ya estar fondeado con 50k y haber hecho el primer retiro. Ya en ese punto voy a tener la de 6k, la de 15k y la de 50k. Ya en ese punto voy a fusionar la de 6 y la de 15 y ahí quedaría con la de 6 y la de 15 fusionadas, y después quedaría con una de 50, por lo que tendría dos cuentas. Y ya con eso voy a poder estar sacando un buen profit para pagar el fondeo de 100k, que sería para 2025, inicios de 2025 comenzaría con el fondeo de 100k, ¿ok? Así que son metas de aquí a mediano plazo, pero tengo en cuenta que mínimo me tengo que dar unos 3 años, unos 2 a 3 años para poder llegar a tener esa cuenta de 100k a este ritmo, ¿ok? Porque quiero ir de a poco, que eso es algo que he visto que muchas personas que ya viven de esto y manejan mucho capital de cuentas de fondeo, todos dicen lo mismo, que hay que comenzar de menos a más. Lo mejor es comenzar de menos a más, sobre todo si no tienes cómo estarte pagando las cuentas de fondeo, porque igual son un gasto y si la pierdes tienes que volver a pagar. Entonces en este caso paso la de 6.000, haces un profit, pasas la de 15, haces un profit y con ese profit te vas pagando las siguientes cuentas, ¿ok? En mi caso, yo siento que si ya paso la de 6k y la de 15k, no necesito hacer la de 25 porque ya voy a tener la experiencia como para poder manejar una de 50k. Y ya cuando pase la de 50 me voy a saltar a la de 100, que eso ya sería para 3 años más o 2 a 3 años más, y en ese punto digamos mi mente va a estar preparada para poder gestionar esa cantidad de dinero. Bien, lástima esta operación, pero los próximos días vamos a seguir teniendo más oportunidades. Bien, así que no hay que echarse a morir porque un día te equivocas, porque eso es bastante normal. Bien, así que eso.